Ahora ahí está iniciando. Recuerda que eso queda ahí, ¿no? Ya está, ya inició. Ay, aquí yo no tengo idea de dónde se ven los chats. Ah, bueno. No hay. Habrá que decir acá, habrá que solicitar participar. Bueno, por ahí está en vivo, hay dos personas que están viendo. A ver, yo Pero miro. aquí no aparece. Ah, no No sé. veo. Sí. Y aquí sí aparece y hay dos personas viendo. Sí. Ok. No quisiera poder chequear el sonido antes de arrancar. Mm, el problema aquí es que yo no veo los comentarios. Ah, bueno, ya se desconectaron las dos personas. Saben que están. No sé, bueno, No sé dónde se ve. siempre es como mucho mejor. A ver, yo miro. Ay, tú que sabes No, entrar pues ahí. yo no sé, tampoco. Ya. Sí, Ok. pero escucha porque como Ok. Perfecto. escuchas.
Buenos días, son las 10 de la mañana en punto. Es un saludo muy cariñoso, con un sentimiento de mucha gratitud para todas las personas que, bueno, frecuentemente, algunos quizás solo los domingos, se unen a nuestras actividades. Hoy estoy transmitiendo desde un paraje realmente muy bello, muy sugerente para el tema que elegí. Bueno, para las personas nuevas, repito mi nombre, soy Sanrique Jaramillo, soy sacerdote zen en formación, pertenezco a la tradición Soto Zen, a la rama que el maestro Shunryu Suzuki Roshi eh, sembró, literalmente sembró, en la costa oeste de los Estados Unidos hace ya más de 70 años. La huella de esa intención y de ese esfuerzo perdura y poco a poco su enseñanza se ha ido acercando a muchos lugares. Bueno, entre nosotros la conocíamos desde hacía mucho tiempo, pero tenemos la fortuna de ser Montaña de Silencio, el primer grupo en Colombia, que es filial del San Francisco Zen Center, la organización que creció alrededor de su práctica y de su enseñanza. Bueno, vamos a tener entonces la charla del Dharma. Habitualmente empezamos con la recitación de unos versos, convocando nuestra mejor intención para escuchar. Entonces les pido el favor que despierten su corazón, que aviven su oído interno. Una charla, un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas. Pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo, me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Disculpen. Bueno, fue un nombre muy provocativo el que escogí para el día de hoy. Supongo que como muchos de ustedes, yo soy uno más que se preocupa de las noticias y llevamos varios días escuchando una noticia vieja. Nos han repetido muchas veces que la fecha del fin del mundo está próxima. En este caso, la evidencia proviene de una cultura ancestral muy sabia, muy bella, muy respetable, de la cual sus descendientes perseveran. Y hablaban de que los mayas habían predicho el fin del mundo inicialmente para una fecha hace muchos años, 2002 creo, o 2012, no recuerdo, y el cálculo fue mal hecho, entonces que corrigiendo el error matemático la fecha era el día de hoy. Bueno, los invité a que nos sentáramos juntos a presenciar si ese iba a ser realmente el último momento en el que íbamos a estar en esta existencia. Lo que yo veo, lo que escucho en este momento, me habla de lo que continúa, no me habla de lo que se acaba. Y ahí quiero poner el énfasis de, yo diría no la preocupación, yo diría más profundamente la convicción de que la vida está más allá de lo que somos capaces de atrapar en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Sí acepto que hay muchas tradiciones espirituales, muchas religiones que tienen lo que se llama una interpretación escatológica de la existencia y del final de la existencia. Entonces, pues a los católicos, por supuesto, hay un libro que es el Apocalipsis,
Y hay una serie de exégetas y de intérpretes que han hecho de eso una ciencia. Cuando uno lee el Apocalipsis, pues sí hay una descripción bastante conmovedora de señales y del momento mismo, del final del mundo, en que el Mesías regresa, Cristo vuelve de nuevo y se hace el juicio final y definitivamente los malos, los pecadores graves se van para el infierno y los que tienen motivos para ser perdonados y los justos se van para el cielo a vivir de la gloria eterna. Muchas otras tradiciones, especialmente en el mundo de las religiones monoteístas, desarrollaron una visión lineal del tiempo. No digo que fueran las religiones las que hicieron esto, pues fue todo el modelo de pensamiento racional, incluso un pensamiento que encontró validación científica, el que describió el tiempo como una medida de la continuidad y que explicaba y que permitía abordar nuestra comprensión de los fenómenos. El hecho más contundente de esa visión lineal del tiempo es justamente el concepto de historia. La historia tiene un principio, un desarrollo y un final. Todo lo que se cuenta está escrito de esa manera. Concebir de otra forma la sucesión, o más bien el comportamiento del tiempo, pues nos pone en un capítulo complejo, extraño, y sin embargo, la mayoría de nosotros tiene, yo diría, una íntima convicción de que hay otra manera de comportarse el tiempo, otra forma de manifestarse el tiempo. Una que es la del tiempo mítico, ya de por sí nos resulta cálida, la aceptamos, y es que los antiguos no concebían el tiempo en ese desarrollo lineal que lo vemos ahora, sino que concebían un tiempo cíclico, un tiempo donde el principio y el final se encontraban una y otra vez, principio y final. Bueno, ¿cuál estamos? En un ciclo que para ellos es una época de degeneración. Quizás tienen razón, muchas tradiciones, bueno, y muchos de nosotros somos conscientes de que esta época tiene, bueno, cosas muy complejas, entre comillas decadentes, entre comillas finalistas, porque, bueno, desde el punto de vista incluso muy occidental, científico, ya algunas personas hablan de el fin de la historia, por ejemplo. Bueno, muy respetable, todavía difícil de entender. Pero esos tiempos cíclicos de los hindúes tienen una gran sabiduría. La sabiduría está en que la mente humana no es capaz de atrapar esas dimensiones. Llega un punto donde se nos estalla la mente y no somos capaces de ver ni el principio ni el final, porque tal vez fenómenos como esos simplemente son el fruto de nuestra capacidad de ver las cosas. El budismo no escapó a las ideas de que las cosas se acaban, pero miren qué diferencia. Solo hay un sutra, o tal vez dos, donde podríamos decir que el budismo hace ese esfuerzo escatológico, ese esfuerzo de dar una explicación del fin del mundo. Y sin embargo el sabor no es ese. En el fin del mundo lo que hay es un juicio. Y generalmente lo que hay es un señalamiento de una entidad superior que dice los malos, y ya es hora de hacer justicia y separar a los que se merecen el premio de la felicidad eterna de los que se deben condenar eternamente. El sutra que habla de, entre comillas, el fin de lo condicionado, es una traducción de lo compuesto, de las cosas que se agregan. Se llama el Sutra de los 7 Soles. Un sutra realmente muy bonito, sí, con sabor apocalíptico. Con el primer sol empieza a haber un calentamiento de la tierra y se empieza a desecar la humedad más superficial. Con el segundo sol empiezan a secarse los arroyos y ciertos ríos pequeños. Cualquier parecido con la realidad, pues es bueno irla considerando. El tercer sol seca los ríos grandes. El cuarto sol seca los lagos. El quinto sol empieza a secar los océanos y así sucesivamente hasta que la Tierra, en un estado de calentamiento completo, entra en un estado de fuego y desaparece. En ningún momento,
se anuncia un castigo para nadie. En ningún momento se dice que eso es consecuencia de los pecados o las culpas de los seres humanos. En ningún momento se dice que se va a pasar a una etapa de juicios y de premios y castigos definitivos y eternos. No. El Buda simplemente describe algo que puede ser cierto. Dentro de un tiempo no se dice, no se da ninguna pista. Ese fenómeno de extinción de la vida en la Tierra perfectamente puede ocurrir. Claro, pensamos que Marte tuvo vida, probablemente. Y en algún momento se secó el agua del planeta. Y lo que quede, veremos cuando se descubra qué nos permite interpretar de esa historia. Y sí, dentro de algunos miles o más bien millones de años, la Tierra, como todos los planetas, tal como la ciencia en estos momentos permite interpretarlo, va a llegar a un estado en el que incluso tal vez sí hay un efecto de conflagración en el que no sé qué va a suceder, qué fenómenos físicos vayan a suceder, que nos acerquemos mucho al Sol, por ejemplo, y que ese sea, entre comillas, el séptimo Sol, y finalmente nos convertimos en parte de ese fuego incandescente que es el Sol. Pero tranquilos, ninguno de nosotros estará vivo para ese momento. Pase lo que pase, cualquier cosa que suceda y que destruya la Tierra va a suceder de tal manera que en absoluto se va a distinguir de la sensación que cada uno de nosotros podemos esperar tener en el momento de nuestra propia muerte. Entonces ahora sí, bueno, mi invitación es a que desde nuestra perspectiva del Dharma budista veamos las cosas como realmente son. Les recuerdo, el Tathagata era el término que el Buda utilizaba para referirse a sí mismo, quiere decir el llegado como es, o el ido como es, el que es tal como es. Miremos lo que es tal como es. ¿Y qué es lo que vemos de la existencia instante tras instante? Que cada instante es el final y el comienzo del nuevo instante. Y eso no termina, y eso no termina. Nos estamos extinguiendo en este momento. Estamos muriendo en este momento. Una perspectiva de la vida es prolongar la vida, sentir que vamos a vivir tantos años, que estamos viviendo, que seguimos viviendo, que sobrevivimos, y la palabra vida nos llena. Y está bien, esa es una manera muy positiva de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Pero no es menos cierto que en cada instante nos estamos muriendo. Estamos cada vez experimentando el deceso. Algo de nosotros en este instante ya está muerto. En este instante otra parte ya está muerta. Y es verdad que en este instante ya otra parte de nosotros está viviendo. Y habrá un balance final para este compuesto, este cuerpo compuesto, en el que lo que vive va a ser inferior a lo que muere. Y en ese momento lo que me mantiene aglomerado, compuesto, unido, se disgrega, desaparece. Pues digamos que ya no es una entidad reconocible por su apariencia. Porque de hecho, ¿cuál es nuestra sustancia? No la hay. O si la hay, es una sustancia que llamamos elementos que se agregan y se disgregan continuamente. Esa es la realidad en la que estamos. Este fue el mundo en el que, como seres humanos, tuvimos la oportunidad de aparecer. Y así como hoy se habló del fin del mundo, pues yo quiero hablar más bien de los asuntos que nos competen como seres humanos. ¡Qué casualidad! Hoy se celebra también el Día del Padre y no han faltado las manifestaciones de alegría, de felicidad, de los amigos, de la familia, pues por ser el Día del Padre. Y fue inevitable, yo soy un poco crítico con esas, digamos, como manifestaciones sociales que desgraciadamente las realidades que están ligadas al mundo del comercio. El Día del Padre y el Día de la Madre y el Día del Niño y el Día de yo no sé qué, pues son días que los comerciantes han ido sucesivamente proponiendo para estimular las ventas comerciales, como el famoso día de sin IVA que acabamos de pasar. Pues, una necesidad en este mundo de que las mercancías se consuman, pues para que la producción se mantenga y para que
los que trabajan reciban ingresos. Una lógica que ha tenido muchos problemas, pero que igual es la que mantiene este mundo, este sistema en el que estamos funcionando. Entonces, lo que yo miraba con preocupación del día de hoy es que nos acordamos del valor del padre y celebramos el Día del Padre, pero es bueno, como se está haciendo con muchas otras cosas, que nos replanteemos también lo que significa ser padre, el orgullo de ser padre, sí. Todos los que somos padres estamos muy satisfechos de, pues, de haber servido como conducto para que nuevas vidas, que además asumimos con responsabilidad, estuvieran presentes y les ayudásemos a continuar, a seguir sus caminos. Y no niego que en la vida de cualquier padre hay satisfacciones, dificultades muchas, angustias demasiadas, pero bueno, sí queda esa alegría de haber sido parte de una creación. Pero por otro lado, yo siento que también ser padre conlleva una vergüenza. Y no va a decir una vergüenza solamente personal, también, porque uno puede valorar todas sus dificultades, todas sus torpezas, todas sus limitaciones. No, yo hablo de un fenómeno un poquito más antiguo. Somos hijos en nuestra casi totalidad, porque no creo que hayan realmente muchas excepciones en el mundo presente ni en el pasado reciente. Somos hijos de unas culturas patriarcalistas. Es decir, el padre fue convertido en el centro de la regulación de la sociedad. El modelo de familia se planteó como un modelo patrimonial, es decir, el padre arriba, generador del patrimonio, la mujer hasta hace muy poco como parte de ese patrimonio y los hijos como continuidad de ese modelo reproductivo. Y no solo eso, al hablar de una sociedad patriarcal, lo que hicimos fue imponer la autoridad masculina. Y esa es la historia. Ahí se construyó la historia, hace 4 o 5 mil años, cuando se empieza a desarrollar una tecnología gráfica para escribir, que eso es lo que dicen que fue la historia. Al mismo tiempo se creaban las grandes civilizaciones, se empezaban los grandes movimientos de conquista y de lucha entre naciones vecinas que estaban en formación y que han cambiado a lo largo de los siglos. Y el mundo imperialista, pues, en parte se dice que en el siglo XX empezó a declinar. Fue el modelo de autoridad que se impuso en el mundo. Y pensemos en las consecuencias de eso. Consecuencias que se empiezan, pues, a replantear y modelos que se empiezan a resquebrajar. Pero sí, ese fue el mundo de la guerra, ese fue el mundo de la autoridad que excluyó a la mujer, por ejemplo, de ser un personaje importante o reconocido en su grado de importancia en equidad con el hombre. Y todas las culturas, incluyendo el budismo, estuvieron sesgadas por la exclusión de la mujer. En nuestra tradición, la tradición del maestro Suzuki Roshi, hace tal vez menos de 20 años, se hizo un cambio que para los que no conocen su significado podría parecer un poco como banal, pero que yo considero de lo más valioso que he encontrado en la tradición del Zen reciente. Y fue cambiar nuestra forma de ofrecer no solamente las ceremonias, sino las denominaciones. Todos los que empezamos a estudiar el Zen hace 30 o más años, yo lo empecé hace unos 30 y pico, 40 años, aprendimos de los patriarcas, los 28 patriarcas del budismo, los 6 patriarcas del Zen. Y cuando se recitaba en la mañana el homenaje a nuestros maestros fundadores y sucesores, se hablaba de los patriarcas. Siempre se recitaban nombres masculinos. Qué extraño que una tradición y una enseñanza como la nuestra también se hubiera dejado atrapar por esa forma de comunicación y de expresión que ponía afuera la presencia de lo femenino. Lo que se hizo en el Zen Center de San Francisco, a través de la postura muy valiosa de algunas mujeres, fue decir, ¿y nosotros dónde estábamos? Y empezaron a buscar a las mujeres de nuestra tradición
y encontraron que efectivamente, desde la misma época en que el Buda empezó su enseñanza, las mujeres empezaron a decir: aquí estamos. La primera en hablar, en compañía de otras mujeres, fue Mahapajapati, la madrastra de Buda, que le suplicó al Buda por 3 veces que recibiera a ella y a las 500 mujeres que la seguían dentro de la sangha. La respuesta del Buda, difícil de interpretar, era: no digas eso, no insistas, Mahapajapati. Bueno, los que conocemos un poco de la historia sabemos que eso nacía de un escrúpulo contextual, porque había una negación de la posibilidad de que la mujer hiciera parte de comunidades religiosas, y tal vez, no sabemos, el Buda cavilaba sobre el riesgo que esto traería para la comunidad en ese momento. Fue Ananda, su primo, el que terció y le recordó que él mismo en su enseñanza concebía que llegar a la iluminación, es decir, realizar la naturaleza de Buda, era algo posible tanto para hombres como para mujeres. Cuando Ananda le recordó eso, el Buda dijo: bueno, y las mujeres entraron. En los primeros siglos, en lo que llamamos el budismo temprano, estas mujeres fueron maestras mucho más perceptivas, a veces mucho más inteligentes, mucho más capaces que la mayoría de los hombres. Pero desafortunadamente, una historia muy larga de 1500, casi 2000 años de patriarcalismo en los países y en las naciones budistas, desdibujaron la presencia de la mujer. Exactamente qué fenómenos sucedieron, no tengo realmente conocimiento para detallarlo, pero la memoria de estas mujeres está conservada en algunos fragmentos, a veces poemas enteros, que se llaman las Terigata. Las Terigata, para quienes quieran conocerlo, hay un libro, una traducción al español, donde uno ve no solamente la realización, la sabiduría, sino la belleza de una práctica inspirada desde lo femenino. En lo sucesivo, las mujeres aparecían, pero ninguna quedó registrada en la cadena de sucesión de maestro a discípulo. El Buda entregó la sucesión a Mahaskayapa, Mahaskayapa la entregó a Ananda, y así se habló de un patriarcado, y así sucesivamente, y en ningún caso, extrañamente, se habló de alguna mujer que hubiera sido receptora de esta transmisión. El budismo llegó a la China con muchas ramas, y en la China se formó el Chan con Bodhidharma, nuestro fundador, y Bodhidharma tuvo 4 discípulos. La transmisión también quedó en manos de Wike, un hombre, evidentemente un hombre que realizó su enseñanza, y la mujer que heredó con la certificación de haber realizado en profundidad la enseñanza de Bodhidharma, tampoco dejó huella, pero a ella también se la encontró esta búsqueda que hicieron las mujeres del siglo XX. Eso sucedió a finales del siglo pasado en San Francisco, y de ahí en adelante fueron apareciendo muchas mujeres, muy valiosas, muy sabias, pero siempre marginales a esa tradición masculina. Entonces yo quisiera aprovechar el día de hoy para decir que cuando yo siento que se habla del fin del mundo, quisiera que el fin del mundo fuera el mundo patriarcal. Porque estoy seguro que si algo importante va a suceder en el budismo y en la humanidad entera, es cuando definitivamente el ruido que todavía produce esta condición de exclusión de lo femenino desaparezca, deje de estar haciendo tanta presencia, algo realmente diferente, nuevo, aparecerá sobre la tierra. Yo creo que lo estamos sintiendo. Yo creo que parte de lo que está pasando, y no voy a hablar de las cosas más trágicas y difíciles que siguen pasando y que son muy tormentosas, yo diría más a nivel como de lo que está sucediendo en el diseño de la vida. Voy a decir algunas pocas cosas que para mí son realmente muy significativas. Pueden ser también minimizadas, pero en una ciudad como Medellín, en una ciudad como Bogotá, hasta hace 10 años, quizás menos, se aplaudían y se realizaban corridas de toros. Porque desde el punto de vista
de los guerreros, desde el mundo patriarcalista que se montó, la crueldad sobre los animales no tiene sino una justificación, y es el ejercicio de la inteligencia y de la fuerza humana. Y eso se celebraba como una fiesta. Ahora, en la sensibilidad social, la mayoría, no digo que todos los seres humanos, sentimos que eso no cabe. Y yo siento que en nuestras sociedades ha aumentado el respeto por el cuidado, por la condición de la vida animal. Seguimos destruyendo la tierra, es cierto. Es cierto que parar esta voracidad con que nos tragamos los recursos naturales y desaparecemos bosques, este es un bosque secundario, el que está a mi espalda, el bosque primario fue devorado seguramente por la necesidad de leña y de madera y de cosas para construir, bueno, para abrir potreros, simple y llanamente, porque eso era el espíritu de la conquista paisa. Esto está cambiando. Y yo siento que parte de esto es un sentimiento de respeto por lo que en nuestras tradiciones indígenas claramente se llama Madre Tierra. Porque tenemos una relación con la tierra que rescata el poder de lo femenino. Y dice que efectivamente el hacernos cuidadores, el reconocer el ser cuidados por esta tierra, es tal vez una de las razones más importantes que nos da nuestra condición humana. Entonces celebro en este Día del Padre toda esa, yo diría recuperación, porque además también quiero aprovechar para recordar esa bella imagen en que el Buda, enfrentado a Mara, baja la mano y toca la tierra. Esta tierra es mi testigo. Cuando el Buda moría, cuando ya sabía que le quedaban pocos días para fallecer, con ayuda de Ananda se levanta de su lecho en medio de un bosque. Él quiso morir en el bosque y viendo el paisaje, viendo la naturaleza, decía: qué extraordinario este mundo. Qué extraordinario estar en esta tierra. Qué extraordinario saber que tenemos todo esto que se puede perder por muchas razones, pero que ojalá no se perdieran tanto por razones humanas. Entonces, que el Día del Padre, para todos los padres aquí presentes y para todas las personas que acompañan a sus padres, sea una reflexión sobre la tarea que estamos realizando. Es una tarea que nos cuesta trabajo, es una tarea que posiblemente se va a tomar todavía muchas generaciones, o algunas generaciones, espero que no muchas, pero que con todo sentimiento de esperanza de lo que es la razón de ser en este mundo, podamos terminar. El otro hecho de celebración habla del concepto del tiempo cíclico. Y yo creo que era claro y era comprensivo en el pasado. Estamos celebrando el solsticio de verano. En el trópico de Cáncer, en esta época del año, hoy o en los próximos 2 días, estamos en el periodo del solsticio de verano. Es la fiesta del sol en su máximo esplendor. Es el día más largo del año. Es el día en el que se celebran los fuegos. Hay una fiesta que es la fiesta de San Juan, que creo que se celebra justamente hoy. Es la fiesta de la música. En todo caso, es un momento que nos recuerda que la vida sí efectivamente tiene un elemento cíclico. Siempre estamos pasando, yo no sé, tal vez hablar de un círculo estático no tiene sentido. En la cosmogonía china, en realidad es una espiral. Uno está pasando sobre el mismo punto, pero en una perspectiva, digamos, bueno, no sé si más alta, pero sí como separada por encima, y por eso puede volver y contemplar lo que sucede en este momento, en el momento en que, entre comillas, tenemos más luz, tenemos tal vez más verano. Hay países que efectivamente ya están con temperaturas muy altas,
Y recordamos el calor del verano, así como recordamos el frío del invierno, así como recordamos el resurgimiento de la vida en primavera, así como recordamos el bellísimo proceso de decaimiento y extinción de la vida hacia, entre comillas, la muerte que representa la desnudez de los árboles en el invierno y la muerte de las plantas pequeñas. Sí hay algo cíclico. La vida sí tiene ese elemento cíclico. Aprovecho para recordarles una de las imágenes centrales de nuestra tradición, el enso. Es un trazo que literalmente representa un círculo. Su belleza está en la forma en que el pincel se inicia y la forma en que se cierra. Yo diría que cada pintor o cada calígrafo que hace un enso termina marcando algo muy fuerte en esos dos momentos, en el encuentro entre el comienzo y el final. Y miren qué bonito, enso es la expresión del vacío. Muchas personas, incluyendo los hinduistas, se chocan con el concepto del vacío. En el vacío no hay principio ni final. El vacío no es la negación. Muchas personas, cuando oyen por primera vez la palabra vacío con mayúscula, como la lanzamos nosotros desde el Dharma budista, bueno, o con minúscula, no importa. No es la ausencia de cosas, de seres, de existencias. No. El vacío es todo lo que existe sin estar atrapado por la manipulación de un yo que se separa. Esa es la fórmula de Thich Nhat Hanh. Vacío igual a todo menos yo. Cuando no hay un yo que se separa, cuando no hay un yo que discrimina, cuando no hay un yo que aferra o rechaza, todo es tata, todo es así, tal como es. Esa es la realización del budismo. Eso es el enso. Eso es el círculo sin comienzo ni final. Algún día le preguntaban a un monje zen que en qué consistía su práctica. Y él utilizó esta imagen que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Cuando me acerqué al zen, las montañas eran las montañas y los ríos eran los ríos. Cuando comencé a practicar el zen, las montañas ya no eran las montañas y los ríos no eran los ríos. Cuando realicé la esencia del zen, la naturaleza de Buda, el despertar, las montañas son las montañas y los ríos son los ríos. Si captamos eso tan simple y la diferencia sutil pero profunda que hay, entenderemos qué es realmente esta práctica, qué es este camino. Entonces ahí están las tres cosas que me movieron a dar esta charla del día de hoy. Una, la continuidad, no el fin del mundo. Todos en algún momento viviremos un momento, entre comillas, aparentemente estrecho, que va a ser el de nuestra muerte. Lo único seguro que todos tenemos, y eso no hay que ser budista para saberlo, todos lo sabemos, pero no todos lo mantenemos presente, ni estamos dispuestos a vivirlo completamente. Es ese momento estrecho, que es la muerte, tan estrecho como es el nacimiento. Nacer es un momento de estrechamiento, y sin embargo entramos en la vastedad de esta vida y luego se acaba y entramos en otro momento estrecho. Punto. No digo nada más. Eso es lo que hay. En algún momento, para todos nosotros, va a haber, entre comillas, el fin de esta vida tal como la hemos experimentado. No más. Segundo,
hay muchas cosas que vale la pena trabajar para que cambien. El mundo patriarcal tiene muchas cosas que todavía generan sufrimiento. Y los budistas sabemos que estamos comprometidos, que somos parte de una sociedad que añora, que necesita condiciones de menor sufrimiento. Quizás nunca desaparezcan las condiciones que nos hacen sufrir. Dependemos de muchos factores que nos van a traer sufrimiento, pero los humanos los podemos cambiar. Entonces no nos excluimos de esa voluntad que permite ir más allá de la visión patriarcalista y autoritaria. Por eso, pues, muchos budistas se comprometen en expresar su confianza en que el mundo sea manejado por personas más ecuánimes y más sabias. Se comprometen por ser responsables del el cuidado del medio ambiente. Se comprometen por ser responsables en relaciones éticas con el mundo, en todos los aspectos, en la forma en que trabajamos para que lo que hagamos no deje una huella de daño en los demás. Tratamos de que nuestras relaciones se enriquezcan con una visión mucho más saludable de lo que es el compartir. Respetamos lo que le pertenece a los otros. Tratamos de no ser parte de las acciones dañinas que le causan sufrimiento a los seres vivos, etcétera, etcétera. Entonces los invito a que en ese compromiso continuemos, porque esta vida es la gran continuidad, como decía bellamente el maestro Thich Nhat Hanh. Cada uno de nosotros es como una ola, la ola sube, llega a su cresta como si dijera, aquí estoy, y cae, y el océano continúa. Por la gran continuidad, entonces, en este día, que para algunos pudo, espero que, bueno, todavía faltan bastantes horas para que se acabe, pudo ser el final. Si no lo fue, que por favor se adhieran a la continuidad. Bueno, yo tenía la intención de ser muy breve. Estas eran las 3 cosas de las que quería hablar hoy. Quiero compartir. Sé que no es muy fácil responder de la manera más completa, pero haré lo posible. Me están ayudando. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, con mucho gusto, estoy interesado en que haya una parte de conversación y de diálogo. Perdón. Ay, espérate que volteé esto y... Te estoy viendo acá. Okay. Estás viéndote tú. Sí. Aquí me estoy viendo yo. Sí. No, está bien. Está bien. Ok. Si hay alguna pregunta. Ya, uy. Sí, aquí la volteaste para ti. Sí, no. Bueno, qué pena, estábamos con dificultades técnicas. No hay problema, ya se arreglaron. Ay, sí. Sí, no veo. Yo tengo aquí como ver las preguntas también. Sí. Pero no hay preguntas acá. Bueno, muchas gracias también a todos por estar aquí. Pregunta Carlos Rengifo, ¿qué maestras mujeres podemos leer en el budismo? Bueno, hay muchas. Leer. De las maestras recientes, hay varias que yo recomendaría. Hay una maestra de tradición vajrayana, tibetana, la maestra Pema Chödrön. En el grupo Ecuánimes estudiamos el año pasado un hermosísimo libro que se llama Cuando todo se derrumba, muy a propósito. Pues, si hay inquietudes con respecto a la situación de la pandemia, a la sensación de que nuestra vida se vio obligada a la fuerza a cambiar y eso nos está generando sufrimiento. Creo que ese es un libro absolutamente precioso, precioso. Y ella tiene ya realmente una bibliografía muy grande. En las maestras de nuestra tradición hay varios libros. La maestra Blanche Harman publicó un libro de sus enseñanzas muy bello. Se le publicó incluso como homenaje después de muerta, que se puede encontrar. Y en el libro de sutras y cantos que nosotros editamos, pusimos los nombres de las mujeres ancestros.
No todas dejaron algo por escrito. De Mahapajapati, por ejemplo, no conozco nada, pero hay otras como Tisa, Suyata, Sundarinanda, Vadesi, cuyos poemas se encuentran en lo que les mencioné, los Terigata. Eh, de las otras, pues se encuentran referencias como se encuentran de muchos maestros Zen tampoco publicaron directamente libros, pero los dichos y hechos de estos maestros se guardaron lo mismo de algunas de estas maestras. De modo que casi todas las que aparecen mencionadas, Anopama, Sukha, Samma, Upalavarna, Wen Shao, Shiton, Senso, Zen, Rionen, de todas en los diferentes libros del Zen hay referencias. Ese fue el rastreo grande y hay varios libros que se han publicado hablando de ellas. En la biblioteca de Casablanca, pues de la comunidad Montaña de Silencio, tenemos 2 o 3 libros que traen historias o al menos poemitas o pequeñas intervenciones, enseñanzas del Dharma que ellas dieron. Ahí es donde se pueden encontrar esos comentarios, Carlos. Puedes ver ahí los comentarios. Lo que pasa es que aquí ofrecemos disculpas porque hay unos pequeños los errores que hemos tenido por aquí. A ver, Aquí dice, Carlos Valencia. ¿Me pides, Carlos, que te explique lo anterior? Buenos días, estoy empezando este proceso, pero veo que este mundo está perdido y según lecturas ha sido toda la vida. Ah, bueno, no. Entonces, a ver, a Carlos lo que le preocupa es que el mundo todo el tiempo desde que lo conocemos ha sido difícil. Sí, pero no solo ha sido difícil. Y eso es lo más interesante de todo esto. Lo que hace difícil el mundo es la forma en que lo vemos, Carlos. Y la transformación del mundo no es un asunto que depende de ti o de mí. Lo que puede cambiar es la forma en que tú y yo nos relacionamos con el mundo. Y la tarea que venimos haciendo con continuidad, porque nada estaba dicho, porque todo esto ha sido realmente una bellísima aventura de conocimiento, es tener la capacidad de ver nuestros errores como personas, como individuos, pero también nuestros errores como humanidad, como colectividades, como grupos humanos. Esos errores a veces han sido demasiado costosos, es cierto. ¿Cómo no ponderar como algo terrible lo que sucede durante la Segunda Guerra Mundial cuando en razón de unas ideologías, la fascista por un lado y las comunistas estilo Stalin por el otro lado, llevaron a la muerte a millones de personas? Eso es absurdo. Y lo mismo podríamos decir de muchas otras cosas. Sí, son errores, pero las cosas han seguido evolucionando. Yo no puedo decir que la Rusia estalinista es equivalente a la Rusia de Putin. Y la Rusia de Putin no es que sea la mejor del mundo, pero estoy seguro que para muchos rusos la Rusia actual es mucho mejor. Para algunos todavía no. Lo mismo, la Colombia que yo conocí cuando era un niño y estábamos en el periodo de la que era conocida como la violencia. La verdad, las historias que oíamos eran aterradoras, de gente que había visto cómo se masacraba a la gente. La historia de la violencia continuó, sí. Pasamos después por 50 años de esta guerra con las FARC, más otros elementos de violencia que continúan. Y parece terrible, porque es que las noticias hacen terribles las cosas. Pero comparen, en ese periodo de 4 o 5 años que fue la violencia propiamente, se mataron más de 200.000 personas relacionadas con ese momento de violencia. Y en 50 y pico de años de guerra con las FARC, también murieron alrededor de 200.000 personas. Hay una diferencia. En 5 años, 200.000 personas. En 50 años, 200.000 personas. Y la población estadísticamente es más grande. Claro, las cosas cambiaron. Yo no creo que podemos y debamos quedarnos con una mirada fatalista. Yo creo que el ver el error lo único que hace es estimularnos para ver nuestra responsabilidad y ver qué podemos hacer desde el lugar en el que estamos por no contribuir en el daño. Entonces la práctica, Carlos, nuestra es asumir responsabilidades en tu vida, en mi vida. ¿Qué hago para que el daño que se manifiesta
como resultado de la suma de todos los daños, desde mi papel, desde mi ayuda, disminuya. En principio, esa es nuestra tarea, descubrir un camino ético de relación con el mundo para colaborar, así no sea, sino en un pequeño entorno, donde estoy, para que haya otro tipo de efectos, otro tipo de consecuencias, que sean de bienestar, que sean de tranquilidad, que no sean de amenaza. Esa es realmente nuestra tarea. Entonces yo sí creo que siempre, y no solo ahora, hemos hecho y hemos tratado de hacer una tarea que se prolonga en el tiempo. Partimos de una convicción. Nuestros actos tienen consecuencias. Si mis actos son dañinos, perjudiciales, las consecuencias en el futuro, evidentemente, también se harán sentir como tal. Si mis acciones son benéficas, ten la seguridad de que el beneficio se hará sentir en el futuro. Y eso es lo que recibimos. Si tú tienes casa, techo, comida y salud en estos momentos, ten la seguridad que atrás de ti el karma de algunos seres que hicieron posible tu existencia fue signado por actos correctos. Y así para todos nosotros. Recibimos efectos negativos y recibimos efectos positivos de los actos humanos. Entonces sí, el asunto es ver con claridad dónde estamos, aprender a conocernos y aprender a gobernar en la medida de lo posible esos actos que yo llamaría no hábiles, no sabios, no convenientes. Espero que con esto, Carlos, sienta que el camino budista no es simplemente un camino nihilista, pesimista, de negación de la vida. No. El sufrimiento lo que hace es realmente como si fuera nuestro maestro, invitarnos a asumir nuestra responsabilidad y permitir que se vayan, soltar aquellas cosas que no nos convienen ni a los demás. Eso te recomiendo y espero que asumas como un desafío muy valioso este camino que estás descubriendo, Carlos. Jairo Robledo pregunta cómo se prepara cuando le llegue la muerte. Jairo, siempre me acuerdo, es que fue una historia muy bonita, ¿no? Hace unos 25, 30 años falleció el tío mayor, hermano de mi padre, relativamente, digamos, como de manera inesperada. Él no tenía nada grave. En el día del matrimonio de su hija, única hija mujer, le dio un hipo. Y no hubo poder humano para controlarle ese hipo. Al día siguiente, pues yo como médico traté de ayudarle y nada pude. Fue a que lo examinaran y le encontraron que tenía cálculos en la vesícula. Algo muy, entre comillas, muy sencillo. Como la situación era urgente, lo tuvieron que operar en un escenario que nunca es bueno, con la vesícula inflamada. Pero realmente le fue muy bien en la operación y al día siguiente lo encontré en la camilla un poco pálido y muy ansioso, porque él era muy ansioso. Y bueno, me despedí, le pedí que se calmara. Pero, por desgracia, empezó a tener una hemorragia interna lenta pero continua y se le bajó la hemoglobina casi a cero. Pues bueno, a cero no, como a 2 o 3. Le tuvieron que hacer transfusiones y una cirugía a la carrera y verá. Ahí empezó el camino tortuoso que finalmente lo llevó a la muerte. Bueno, cuento esta historia porque así nos podemos morir. Mi tío no estaba ni mejor ni peor preparado para morirse. Creo que supo que se estaba muriendo, creo que logró aceptar, pero tampoco voy a decir que sucedió algo significativo, como lo he visto alrededor de algunos seres humanos cuando mueren, que mueren, yo diría, con un gesto de benignidad, de gratitud. Sus ojos se iluminan y lo último que hacen es, yo diría, como expander una energía. Yo no puedo describirlo de una manera más precisa porque es que es tan difícil de decir con palabras esa cosa que se percibe en ese momento, pero sí da una sensación como de alegría. Hay muertes que son muy bellas, son tremendamente bellas. Yo creo que para eso es para lo que nos queremos preparar, para morir de manera bella, de manera serena, de manera sabia. Entonces, bueno, mi tío murió y se le hizo una misa. Él no era practicante católico, pero tampoco era pues un agnóstico que rechazara esas cosas. La misa la dio un sacerdote capuchino, creo que era, no, un carmelita. Y este hombre, que me parece que era un hombre realmente muy sabio, en vez de hacer las famosas homilías de los muertos, donde se condena este mundo porque el premio está en la otra vida,
Entonces uno debe estar feliz de haberse muerto porque allá lo está esperando Dios al otro lado y ese es pues realmente el premio. Yo no sé, a mí eso me parece, no sé, difícil de aceptar, lo respeto, pero no, no sé, eso no es. Miren qué belleza, este sacerdote católico dijo, miren, quiero aprovechar este momento porque cuando se muere un ser querido, todos nos preguntamos cómo nos preparamos para la muerte. En el caso pues de mi familia, la muerte de Rodrigo, en el caso de cada uno de nosotros, mi muerte. ¿Cómo me preparo para el morir? Entonces el hombre dijo, yo he estudiado, he leído. Y de tanto estar con tanta gente, pues la pregunta me ha estado taladrando y taladrando. Y finalmente, después de un tiempo largo de años, llegué a la conclusión de que solo hay una manera de prepararse para la muerte. Una sola manera, Jairo. Una sola. Y yo creo que ya la sabes. Él dijo, la única manera de prepararse para la muerte es vivir en el momento presente. ¡Wow! Oye, un sacerdote católico, yo en ese momento sentí, habla con la sabiduría de un budista, de un maestro zen. Porque si no estamos en el momento presente, pues siempre la muerte nos va a coger de sorpresa. Si tú estás en el momento presente, la muerte llega en el momento justo, porque es la única manera de recibirla, cuando llegue en el momento justo. Espero que esto que ya lo sabías refuerce. Mira qué bonito. Para mí eso fue como una lección ante el auditorio de un gran maestro zen y le agradezco mucho a este sacerdote de apellido Uribe ese bonito gesto de sabiduría. Sandra Benítez Diosa pregunta por las pequeñas muertes. ¿Cómo entenderlas en esto de la continuidad? Listo, no, eso es. Es que mira, lo definiste, las pequeñas muertes son la continuidad. La pequeña muerte siempre se sucede con lo que surge. Mira cuántas veces, Sandra, hemos vivido la experiencia en la vida de una separación, por hablar de un mundo en el que nos morimos y volvemos a nacer. El mundo de una relación amorosa, amábamos profundamente a alguien y se acabó la relación. O se murió la persona, Dios mío. Y bueno, a algunos sí, se les acabó el mundo y hay quien hasta se muere pues a consecuencia de una pérdida de esa naturaleza. Pero bueno, ¿cuál ha sido la experiencia de todos nosotros? Esa pequeña muerte termina por integrarse al renacer, a la continuidad. Y nos damos cuenta de que aunque queríamos muchísimo a esa persona, el amor no era esa persona, era algo que aparecía a través de nosotros y que continúa y que hace posible el que tú hayas encontrado a otra persona y hayas establecido una relación equivalente, tan intensa, casi siempre dices diferente porque es imposible querer a todo el mundo de la misma manera. Y lo mismo, con muchas cosas, pues yo diría que hemos pasado por muchas etapas, yo ya veo mi vida como un hecho largo, porque sí, a los 65 años que voy a cumplir, pues lo que he vivido es demasiado, y yo sí diría que he muerto literalmente a emociones, a estados mentales, a formas de vivir, a formas de hacer las cosas que me costó mucho trabajo abandonarlas y soltarlas. Por ejemplo, pues a cosas dañinas. Yo disfrutaba muchísimo fumando. Renunciar a fumar es una pequeña muerte, a una forma de placer dañina, pero placer en todo caso, y uno tiene que hacer un esfuerzo para la vida. Entonces sí, yo creo que hay muchas experiencias como esas que podemos catalogar como pequeñas muertes. Muy, muy curioso porque al utilizar esa palabra de pequeña muerte recuerdo que una forma de referirse al orgasmo es la pequeña muerte. Entonces sí hay una sensación de que los momentos de mucho entusiasmo y felicidad nos llevan a un punto en que ¡puf! Se acaba y ¡lum! Tú bajas y sientes literalmente lo que se perdió, lo que se fue. Entonces quedas atrapado en la añoranza, en la nostalgia, pero una sensación de que algo te falta. Estamos hechos de pequeñas muertes, Sandra. Nuestra vida es un enfrentarnos día a día, como lo han dicho muchos, con esa sensación de que la muerte está aquí acechándote, aquí, tocándote el hombro y diciéndote, oye, oye, aquí estoy. Es bueno recordar, y esas pequeñas muertes son ese recuerdo de que estamos así, acompañados por algo que finalmente, vuelvo a describirlo de la manera que se me ocurrió hoy, como una singularidad estrecha. Sí, la muerte es una singularidad estrecha, y si estamos presentes, quizás nuestro rostro refleje la felicidad de encontrar esa nuestra singularidad estrecha final. Bueno, espero que cuides tus pequeñas muertes y las aprecies. Andrés pregunta si no ha existido la figura de una bodhisattva mujer.
Sí, claro. Yo no me canso de recordar que Avalokitesvara quiere decir el Señor. Avalo es el que escucha los gritos del mundo, el llanto de todos los que sufren. Primero fue hombre. En la India se veneró en su manifestación masculina. Pero tan pronto llegó a la China el Bodhisattva de la compasión, del amor, pues como que no cuadraba en esas características masculinas y se convirtió en Kuan Yin, en Canon. Entonces el Bodhisattva Canon, Kuan Yin, es el Avalokitesvara masculino en su manifestación femenina. Pues para mí con eso es suficiente, dado que además decimos que en el budismo la gran sabiduría es la madre de todos los budas, es decir, vemos a la sabiduría en su condición femenina. Muy curioso, y recuerdo pues ese contacto del Buda con la tierra. Creo que faltan símbolos de expresión femenina en el budismo y que posiblemente se van a enriquecer con el paso de los años, porque el budismo creció en esta historia patriarcal que tenemos que reescribirla. La historia es además una invitación para escribir y escribir, reescribir y volver a contar las cosas. Entonces espero que en ese reescribir la historia vuelvan a aparecer más símbolos de la presencia femenina. Sí, aparte de Kuan Yin, de Canon, no hay otras bodhisattvas entronizadas, es decir, como las significativas que sean mujeres. Pero en el mundo de los bodhisattvas, pues lo que podríamos decir, lo mismo que hombres y mujeres en el mundo, somos equitativos. Hay tantas mujeres como hombres y en estos momentos nuestras comunidades están llenas de mujeres, maestras y bodhisattvas prestigiosísimas, con todo derecho, y que veneramos y respetamos pues en las mismas condiciones que a cualquier hombre que esté en este momento enseñando y practicando el Dharma budista. Bueno, Cristal Vargas pregunta, ¿cómo fomentar orden interno reflejado en orden externo? Pues Cristal, yo creo que es que lo dijiste, de cuando hay orden adentro, hay orden afuera, así de simple. Yo soy papá, tengo 3 hijas, y pues todos los papás nos enfrentamos con una época que como hijo yo la viví, del adolescente, y parte de la adolescencia es la rebeldía y el desorden. Entonces yo me acuerdo de lo que le insistía a mis hijas, de la necesidad de tener orden adentro, porque eso se reflejaba en lo que sucedía en la casa, en el orden de la habitación, en el orden de la cocina, en el orden del tiempo, en todo, en el orden de las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Yo creo que, como todo papá, sentía la frustración de las palabras huecas, de las palabras que no se oían o que pasaban de un lado al otro. Ahora ya mis hijas son adultas, tienen ya, pues, bueno, una tiene 27 años, la otra tiene 30 y la otra tiene 31 y la otra tiene 34. Yo veo el orden interno. Y veo el orden interno porque veo el orden externo. Y veo cómo disfrutan del cuidado de las cosas. Veo cómo mis hijas aprecian sus objetos, cuidan sus hogares y le dan valor a las cosas que suceden, entre comillas, ordenadas. Sí, es un aprendizaje, yo creo que todos tenemos un aprendizaje, pero el verdadero dinamizador del orden es cuando empezamos a considerar el orden mental, el orden emocional. Y en la medida en que lo logramos, yo estoy seguro de que el orden externo empieza a manifestarse. Pero no descuides, también es cierto que el aplicar orden a las cosas externas que tenemos a nuestro cuidado va a tener también un impacto en el orden interno. Entonces yo creo que en los dos sentidos deberíamos estar atentos, pero especialmente en el interno. Va a leer la pregunta de Carlos Valencia. Carlos Valencia, sí. Estoy empezando en este proceso, pero veo que este mundo está perdido y según lecturas ha sido toda la vida así y esto no cambia. ¿Qué me puedes decir? Ya, yo creo que ya la había respondido, sí. Sí. Esa ya la había respondido Carlos, que era una de las primeras. Sí, preguntaba si podía explicar lo anterior, pero no. Sí, exactamente, era eso y creo que ya lo expliqué. Bueno, ¿cómo diferenciar y entender el tiempo cíclico o lineal? Pues yo creo que hay que entenderlo desde una perspectiva anatómica. Somos bilaterales. Si nos parten por la mitad, tenemos más o menos lo mismo. Digo más o menos lo mismo porque sí hay diferencias, al lado derecho y al lado izquierdo.
una mano, un brazo, hombro, hombro, miren la nariz, tiene un lugar en que se pega, dos ojos, dos orejas, etcétera, etcétera. Y cerebro, tenemos cerebro derecho y cerebro izquierdo, dos hemisferios, que son más o menos parecidos, pero se diferencian en sus usos, en sus funciones. El cerebro derecho tiene una capacidad de ver el mundo que yo lo llamaría desde esa perspectiva, desde la temporalidad cíclica, desde lo que no es lógico ni racional, de lo que es mucho más profundo, lo simbólico, tiene conexión con el misterio, con la música, con lo que no depende de las palabras. En cambio, el cerebro izquierdo es el mundo lineal, es el mundo de la lógica, es el mundo de las matemáticas, de las cosas que tienen sentido, de la ciencia, de la razón. Este mundo es el del tiempo lineal. Entonces, de alguna manera, en nuestra Constitución tenemos los dos tiempos, el tiempo cíclico y el tiempo lineal. Entonces, yo lo que propondría es no un conflicto entre los dos, sino una armonización de los dos. Por un lado, podemos ver la linealidad y es indispensable que la veamos. Si tú no ves la linealidad del tiempo, nunca cumples ninguna cita, nunca entregas nada a tiempo, nunca haces nada cuando se debe hacer. Pero si tú no eres capaz de ver el tiempo cíclico, se te escapa el misterio y la maravilla de este mundo en el que vivimos. El sabor profundo, la sensación más íntima de todo lo que existe. Entonces, sí, yo creo que es juntarlos y no ponerlos y saber que los tienes, están adentro de ti. Tú percibes los ciclos del tiempo, pero al mismo tiempo ves la línea del tiempo. Fabiola Lopera te pregunta si le puedes explicar la reencarnación desde el budismo. Fabiola, el budismo no habla de reencarnación y eso es importante saberlo porque muchos de los occidentales nos chocamos con el tema de la reencarnación y con el tema del renacimiento también y con la metapsicosis y la transmigración de las almas y todo ese cuento. Somos hijos de una época mucho más científica y racional que las épocas en que este tipo de pensamientos se produjeron. Lo de la reencarnación y del renacimiento tiene que ver con el carácter cíclico de la existencia y tal vez en ese sentido parte de nosotros lo entiende. Pero eso siempre nos lleva a pensar en cosas como, por ejemplo, ¿yo quién era en la vida pasada? ¿Yo quién podré ser en la vida futura? Bueno, eso no lo sé, pero sí podría investigar mis vidas pasadas, saber quién era yo, ver qué efecto tiene eso en mi vida presente. Eso parece razonable. Sin embargo, mira la respuesta del Dalai Lama a esa pregunta. Un día, pues, una persona que estaba en una charla le preguntó qué importancia tenía en nuestra práctica nuestras vidas pasadas. Y es una pregunta hecha a una persona que vive en el mundo de las vidas pasadas, son, digamos, contundentes. Él mismo fue escogido entre muchos niños posibles para ser el sucesor de esa sucesión de Dalai Lama, porque el anterior Dalai Lama dejó unas señales que permitían llegar a él. Entonces, pues, reencarnación evidente, parece, ¿no es cierto? Y sin embargo, miren lo que dijo. Saber qué pasó o qué no pasó en las vidas pasadas no es importante, no sirve de nada. Lo importante es lo que hagamos o dejemos de hacer en esta vida. Entonces, Fabiola, no es que desprecie el tema, sé que hay mucha gente muy seria que estudia el tema de la reencarnación, eso es muy del hinduismo y de otras tradiciones, pero voy a decir, como decía el Buda, es un tema que corre el peligro de hacernos alejar de lo esencial. En el budismo hablamos más de renacimiento y lo entendemos de una manera un poco más científica. ¿De dónde viene la vida? De la vida. ¿Cómo es posible tener un árbol? Porque hay una semilla que otro árbol nos dio, otro árbol de la misma especie. ¿Por qué estás viva tú? ¿Por qué estoy vivo yo? Pues por el cuento que le echamos a los niños, porque la semillita del papá y la semillita de la mamá se juntaron y te dieron nacimiento a ti. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la vida? La vida está renaciendo. Muere, cada uno de nosotros muere, pero hay una continuidad a través de la vida. No es necesario que tú misma, como lo que tú fuiste en esta vida, esté en el cuerpo ni siquiera de uno de tus hijos o de tus hijas. Una parte de ti está ahí. Pero mucho de lo que nos compone
simplemente nos viene de la continuidad de la vida que se manifiesta en todo. El aire que respiramos, el agua que tomamos, los alimentos que ingerimos, eso es la vida que nos viene de la vida que está continuando. Entonces, en ese sentido vemos el renacimiento incluso como una manifestación de algo que se puede repetir instante tras instante. En cada instante mueres y renaces, en cada instante mueres y renaces, mueres y renaces. Esa es la visión, digo yo, más científica, con la que yo acepto el concepto de renacimiento. Yo particularmente no simpatizo con la idea de reencarnación, pero es simplemente un asunto de creencias. Muchos seres humanos, millones, miles de millones de seres humanos creen en la reencarnación, así como miles de millones de seres humanos creen en el premio del cielo después de la muerte para los justos. Eso es una creencia. En el budismo no es un asunto de fe. Tú no tienes que creer ni siquiera en esto que te estoy diciendo de el renacimiento. Yo te lo lanzo casi que por su valor metafórico, como una sugerencia de cómo nos conectamos con esta vida y cómo esta vida nos está haciendo renacer instante tras instante. Esa es la idea que te aportaría. Marcela Nevado Marcela Nevado, qué bien. pregunta cómo aprender a vivir el presente cuando se está pasando por una situación de desesperanza. Marcela, no es fácil hablar de estos temas y supongo que te refieres a algo personal o muy cercano a ti. Cuando uno mira los toros desde la barrera, siempre es fácil decirle al torero que era lo correcto. Entonces, óyeme así, estoy fuera del sufrimiento que tal vez tú estás conociendo a través de tu experiencia o de una persona cercana. Pero la respuesta es simple. No trates de huir. No trates de negar el sufrimiento. Abraza el sufrimiento como algo que está pasando. Efectivamente, está pasando. Te está sucediendo. Y está pasando en el otro sentido. Es decir, a medida que pasan los días, el sufrimiento irá saliendo de tu vida. Ese es el primer aspecto. Cuando uno abraza el sufrimiento, como si uno fuera su propio hijo. Y tú sabes que tu hijo está sufriendo. ¿Qué haces con él? Lo abrazas, lo traes, lo pones contra tu pecho, lo acunas y le dices tranquilo, esto va a pasar. Lo mismo tenemos que hacer con nosotros en los estados de mayor sufrimiento. No hay otra manera realmente de hacerlo. Pero, por otro lado, si eres ya practicante budista, nosotros le añadimos algo. Y es pensar, si estás sufriendo, ¿qué es lo que no puedes soltar? ¿A qué estás aferrada? Porque mira, realmente la mayor parte de nuestro sufrimiento psíquico, no hablo del sufrimiento físico, porque una enfermedad que te produce dolor y que te causa sufrimiento, pues está ahí, es tangible. Pero mucho de nuestro sufrimiento es mental, son las ideas que tenemos. Entonces, a veces el sufrimiento es porque estamos aferrados a algo que se nos está yendo, que se nos fue y no queremos dejar ir. Entonces, si somos capaces de ver eso, ¿qué nos toca hacer? Soltar, dejar ir, dejar ir. Y cuando tú te das cuenta de que estás haciendo fuerza y que esto es lo que te causa sufrimiento, al hacer esto, tú descansas, tienes alivio. Y finalmente, lo otro que tenemos que hacer es hacernos responsables. Porque muchas veces el sufrimiento sí nace de circunstancias en las que fuimos actores, creadores del sufrimiento. Entonces, cuando aceptamos eso, también vemos la necesidad de transformar esa capacidad de crear el sufrimiento. Entonces, conclusión, el sufrimiento es nuestro maestro. Yo quisiera que muchos de nosotros aceptáramos eso. Esa es nuestra vía. El budismo dice, con el sufrimiento como desafío, como reto, aprendemos algo muy profundo que nos puede liberar y transformar. Eso creo que es un camino grande y para eso nosotros practicamos, por eso invitamos a la meditación, a la observación de sí mismo, a la aceptación de la realidad como es y a la apertura a nuestra capacidad de soltar. De soltar, eso es el corazón de nuestra práctica. Espero que eso te ayude un poco. Yo sé que no es mucho, disculpa, uno habla siempre así como el espectador que ve los toros desde la barrera. Pues espero que te ayude. Ya hay comentarios de agradecimiento. Ok. Voy a leer uno para que ya entonces. Sí. De Oslu Castaneda, que le escribe ella desde Australia. Oh, muchas gracias. Escribe: qué maravilla, estas reflexiones, el perro que ladra y acompaña sus palabras,
el sonido de una puerta o madera que cruje, la moto y el auto que cruzan, como también cruza el viento en ese bosque en ese momento. Tus reflexiones responden a muchas preguntas que no alcancé a escribir. Muchas gracias. Oye, pues lo acabas de decir de la mejor manera posible. Yo creo que el mejor discurso lo ha dado todo el tiempo las cosas que me rodean. El viento del bosque, la moto que pasa, el ladrido del perro, todo lo que ha sucedido. Eso ha sido realmente la gran enseñanza. Todo es continuidad. Muchas gracias por tus palabras. ¿Algo más? Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco a los que quieran unirse pues a nuestra comunidad. Seguimos, aunque creo que en poco tiempo empezamos a volver al modo presencial, pero por ahora seguimos ofreciendo todas nuestras actividades online. Estamos practicando SACEN a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche todos los días, excepto el sábado que solo hay en la mañana y el domingo que no estamos haciendo prácticas, pero bueno, lunes en la tarde y miércoles en la tarde tampoco. Estamos por Google Meet, de modo que al que quiera unirse no es sino que nos escriba y le pasaremos el vínculo para conectarse a las prácticas. Igual los esperamos dentro de 8 días, de verdad, siempre me siento muy satisfecho, muy contento de ver toda la gente que nos acompaña. Les deseo lo mejor en este principio del mundo. Hoy el mundo ha empezado para todos nosotros. Bienvenidos al comienzo del mundo. Gracias. Puedes apagar. Bueno, no, espérate. Vamos a terminar, qué pena. Recitando. Siempre se me olvidan las cosas formales. Al final, entonces recito unos versos como al comienzo. Voy a empezar. Uy. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero del Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo. Ahora sí, feliz tarde y muchas gracias de nuevo.